Junto a ti al caer de la tarde y cansado de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en la que vamos a orar por el eterno descanso de Ana Gloria Franco de Trujillo y Margarita Orrego de Dávila. Ofrece la familia Dávila Trujillo. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hacemos memoria hoy en la liturgia de la Iglesia de la fiesta de San José Obrero. Dichoso el que teme al Señor y que sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Aleluya. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente de estos santos misterios, reconozcamos humildemente que somos pecadores y que estamos necesitados de la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del universo, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres, concédenos que, siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas y consigamos los premios que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor,
se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, agradezcámosle al Señor en este día 1 de mayo que nos permite celebrar esta liturgia, alimentándonos así con la mesa de la palabra para fundamentar nuestra experiencia de fe en la persona de Cristo Jesús el Señor. Esta palabra y esta celebración son muy significativas porque celebramos, como lo decía al inicio, hoy en el mundo entero, la fiesta de San José Obrero. Y hablar de la fiesta de San José Obrero es hablar de la fiesta de quienes trabajan, de quienes laboran, de todos aquellos que a lo largo de su existencia y a través de la vida en el mundo se ven entregados a una acción, a un obrar de trabajo. Y sobre todo teniendo claro, como nos lo quiere indicar la figura de San José y la fiesta que celebramos en su honor como humilde artesano, algo muy importante: el trabajo dignifica, el trabajo permite alcanzar la santificación de nuestras vidas. Siempre y cuando ese trabajo se haga con generosidad, con responsabilidad, con alegría y sobre todo teniendo el ejemplo claro de un José que trabajó humildemente allí en Nazaret y de un Jesús que seguramente con toda certeza colaboró y aprendió también el arte de la carpintería, de ebanista. Y es interesante cuando se celebra esta fiesta que fue instituida hacia el año 1955 por el Papa Pío XII, un 1 de mayo, como el Papa alentaba ciertamente a la comunidad que le escuchaba en esa plaza de San Pedro a tener y a tomar conciencia frente a la dignidad del trabajo. Y sobre todo les invitaba a tener confianza y convicción profunda en aquel que, como ellos, también obreros, trabajadores, para buscar el sustento diario, también Cristo Jesús, al igual que su padre José, habían trabajado. Y es interesante cómo en Cristo, con Cristo y desde Él, el trabajo es santificador, el trabajo es dignificado y el trabajo permite ciertamente contribuir y colaborar con la obra de la creación de Dios. Cuando ese trabajo se hace con alegría, con sensatez, con responsabilidad y sobre todo con la convicción profunda de que estamos engrandeciendo y continuando la obra creadora de Dios. Pero también la palabra de Dios nos presenta en el texto de los Hechos de los Apóstoles, por así decirlo, la vocación de Saulo o Pablo. Él es llamado, él es escogido por el mismo Jesús para ser instrumento suyo, para constituirlo en trabajador del Evangelio, en testigo y mensajero de esa palabra, no solamente en Israel, sino sobre todo en los pueblos paganos y gentiles. Por eso Pablo es conocido como el apóstol de la paganidad, el apóstol de los gentiles. Él llevó el Evangelio de Jesucristo a las más apartadas regiones de entonces, a los distintos lugares de ese momento, y allí anunció y proclamó la buena noticia de Dios, Cristo Jesús el Señor.
Es interesante ver cómo a través del llamado de Pablo por Cristo Jesús para ser discípulo suyo, algo importante. El Señor llama cuando quiere, como quiere y de la manera más imprevisible. Es lo que acontece precisamente en Pablo, que sale en persecución de los creyentes a la ciudad de Damasco, con las debidas autorizaciones de las distintas autoridades para traer a aquellos que profesasen la palabra, aquellos que creyesen en Cristo Jesús el Señor. Y es en ese momento de precisamente cuando Pablo va en misión a traer presos a los creyentes, donde Jesús se le presenta y donde él tiene la dicha de escuchar la palabra, y no solamente esa dicha de escuchar la palabra del Maestro, sino de saberse escogido y elegido por él para ser instrumento suyo, para que él se encargara de proclamar la palabra, la misma que él perseguía en quienes la profesaban. Es interesante cómo Jesús se sirve y llama en los momentos más inesperados y de las formas más imprevisibles, como le acontece a Pablo. Pero también es interesante que frente a la llamada que Jesús hace y nos hace a todos nosotros a ser testigo de esa palabra en la que creemos, ciertamente se necesita la actitud de Pablo. Respuesta pronta, rápida, generosidad, para asumir ese compromiso de evangelizador, para comenzar a anunciar y a proclamar con toda la fuerza a Jesucristo el Señor. Pablo hace suyo precisamente esas palabras del salmista que decían: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Pablo supo hacerlo y dio testimonio de ese Evangelio, no solamente oral, con palabras, sino sobre todo con sus obras y con la totalidad de la vida. Pidámosle al Señor que también nosotros aprendamos a descubrir a la luz de la figura de Pablo nuestra vocación de evangelizadores y anunciemos con él y como él a Jesucristo el Señor. Ese Jesucristo que aparece en el texto del Evangelio hoy, ya en la parte conclusiva de ese discurso del pan de vida que hemos venido leyendo estos días, a Jesús hablando de manera clara y contundente, no dejando ninguna duda ni ninguna actitud de interpelación o de incerteza, cuando decía claramente: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no hay vida en ustedes. Miremos que esta es la parte conclusiva de este texto del discurso del pan de vida. Pero aquí ese discurso se hace mucho más profundo y va tomando un tinte de orden sacrificial y eucarístico. Cristo claramente habla de su propia carne: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Nosotros nos alimentamos de ese pan de vida porque creemos en Jesús, porque tenemos fe en Él y en su palabra, y porque estamos convencidos ciertamente de que Él es la plenitud de la vida y que ha llegado a esa plenitud de vida para Él y para nosotros a través de una actitud de obediencia y de sumisión a la voluntad del Padre, entregando su vida, pero recuperando esa vida después de la muerte para que nosotros tengamos vida y vida en el Señor. Esta vida nuestra se alimenta a la luz de nuestra fe, de ese pan eucarístico en el que Cristo se ofrece y en el que Cristo se hace alimento para que nosotros disfrutemos de la vida divina, para que seamos fortalecidos a través de ese alimento en nuestra fe y en nuestra esperanza cristiana, y para que aprendamos a descubrir que ese alimento no es otra cosa distinta que fruto del amor de Dios en Jesucristo por nosotros. Si nos alimentamos
de ese pan de vida que es Cristo, estamos alimentando de su vida, de su amor. Y por lo tanto, si nos alimentamos de ese pan de vida y de amor que es Cristo Jesús, nosotros tenemos que ser instrumentos de vida y testigos abiertos y radicales del amor de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser verdaderos y auténticos operarios en su mies, trabajando con sensatez y sobre todo cumpliendo la tarea de nosotros como bautizados de llevar el mensaje de la salvación como lo hizo Pablo a muchos hermanos, a vivir la experiencia de esa palabra de vida eterna que es Cristo Jesús, el cual está en medio de nosotros a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Desde allí, nosotros nos alimentamos, nos fortalecemos en esa experiencia de Cristo, tomando y acogiendo la palabra, recibiendo el pan de la vida eterna, que es la Eucaristía. Que esta Eucaristía nunca nos falte y démosle gracia al buen Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, que se ha hecho comida por este gran don y este gran regalo, del cual podemos disfrutar día a día a través de nuestro encuentro con el Señor, en la palabra, en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía, pan de vida eterna. Quien come de ese pan vivirá para siempre, nos ha dicho el Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su gloria, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Señor Dios nuestro, fuente de misericordia, acepta nuestra ofrenda en la fiesta de San José Obrero y haz que estos dones se transformen en fuente de gracia para los que te invocan por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación,
quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está presente Jesucristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y oramos por el eterno descanso de Ana Gloria Franco de Trujillo y Margarita Orrego de Dávila, según intención de la familia Dávila Trujillo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y oramos de manera especial por la vida, las intenciones y necesidades de todos los trabajadores del mundo. Oramos también por aquellos que carecen de un empleo digno o carecen de trabajo, por todos aquellos trabajadores que no son bien remunerados. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, llenos de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha, acudamos a Él orando como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y de condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de mi alma y cuerpo y como remedio saludable. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual.
Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Virgen María, tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en el nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios. Aleluya. Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con la Eucaristía, por ello te pedimos que dando testimonio como San José del amor que infundes en nuestros corazones, podamos gozar continuamente de la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Les invitamos a todos ustedes allí en sus casas para que el próximo domingo honremos también a la Santa Cruz, domingo de Pascua, pero vamos a celebrar allí también este domingo la exaltación de la Santa Cruz. Les invitamos para que allí en familia hagan un altar y se rece también los 1000 Jesús. Les invitamos a rezarlos desde la parroquia a las 5 de la tarde, antes de la misa de las 6 de la tarde. Durante el mes de mayo estaremos celebrando 3 Eucaristías, a las 8 de la mañana, a las 12 meridiano y a las 6 de la tarde. Las personas que estén aún interesadas por intenciones de misas pueden hacerlo por WhatsApp, que todavía quedan algunas intenciones libres. Para todos ustedes, una buena noche en el Señor y que la Santísima Virgen María les acompañe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en la paz de Cristo.